Continuando con las fobias, de las cuales hemos hablado en un par de videos, un tema muy interesante que muchos me han mencionado, especialmente relacionado con los videojuegos de megalofobia, son las alturas y la extrema tensión que muchos pasan cuando se trata de estas. Mejor conocida como acrofobia, el miedo a las alturas siempre ha estado presente en los videojuegos. Muchos juegos cuentan con zonas en las alturas que nos aterran y nos hacen sudar las manos, especialmente si juegan con el balance o el equilibrio de nuestro personaje, que por una pequeña falla podría precipitarse por el vacío hacia una muerte segura. Asimismo, personajes que durante sagas enteras han estado enfrentándose a este peligro, convirtiéndose en amos de las alturas, pero siempre con el riesgo de fallar por un par de centímetros y caer por kilómetros, perdiendo la esperanza a cada segundo de caída libre. Juegos con niveles en las alturas, juegos cuya temática central o al menos una de sus mecánicas principales es el parkour, especialmente en zonas elevadas, e incluso juegos creados específicamente para este miedo, sobre todo los creados en realidad virtual que te enfrentan de manera más directa y realista a este miedo. Sin dar más rodeos, estos son para mí 20 videojuegos que no deberías jugar si sufres de vértigo o tienes acrofobia. Número 20, The Last of Us 2. Aunque no un juego completo, comenzamos con una pequeña sección que puso nerviosos a muchos y que si sufres de acrofobia te hará muy difícil continuar con su historia. The Last of Us 2 y especialmente Abby, quien protagoniza esta escena, han sido amados y odiados por muchos. Sin embargo, es innegable que algunas de sus secciones son muy emocionantes. Al igual que en el juego anterior, en el cual hay escenas y mecánicas vertiginosas, es en esta sección donde más abusan de nuestro vértigo y miedo a las alturas, tanto que la misma Abby muestra el terror a la acción que tiene que realizar al tener que cruzar por vigas de construcción entre dos edificios, a tanta altura que bajo sus pies no podemos ver sino niebla, pues el suelo está tan lejos que es indistinguible. Número 19, God of War. God of War, marcado por el ascenso de Kratos tratando de llegar hasta Zeus, es la mayoría del tiempo un juego que pareciera estar constantemente elevándose hacia las alturas. Además, la temeraria actitud de Kratos, que asalta constantemente al vacío sin reparos, lanzándose desde las alturas, trepando por criaturas gigantescas y ascendiendo hacia los cielos sin ningún terror, marca la esencia de la saga. Cuando pensamos en el gameplay de God of War, de cierta manera recordamos a Kratos saltando desde alguna superficie con sus espadas en alto sin considerar las consecuencias. Número 18, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda es el videojuego legendario de este canal que no puede faltar en ningún video. Esto claramente tiene un motivo, Zelda pareciera tener todos los miedos incluidos, el miedo a las alturas no es una excepción. Desde el terror psicológico de la torre de piedra invertida, pasando por planear en Breath of the Wild, cruzar los cielos en Skyward Sword o luchar con Argorok en las alturas de Celestia, Zelda también es un juego a evitar si tienes miedo a las alturas. Número 17, Portal. En este juego aludimos más al vértigo que al miedo como tal. Son las mecánicas de Portal las que torturan a una persona causándole una sensación de inestabilidad impresionante. La forma en que cambia la orientación de la mayoría de zonas cuando atraviesas un portal, la sensación de desorientación cuando atraviesas una de estas puertas y apareces en un lugar totalmente diferente, es aberrante. Además, en algunas partes sí cuenta con zonas en las cuales las alturas juegan un papel importante, logrando producir una sensación de acrofobia bastante fuerte. Número 16, Super Mario 64. Mario 64 es uno de los primeros juegos que veremos que parece concentrarse en una categoría muy principal de los juegos que incluyen el miedo a las alturas y es el parkour. El primero de algunos juegos que veremos en esta lista, de los cuales una de sus mecánicas principales es saltar, haciendo uso solamente del cuerpo y habilidades del personaje entre estructuras, sosteniéndose de bordes y escalando paredes, montañas y demás, haciendo uso del equilibrio y la precisión del personaje y el jugador, en la mayoría de las ocasiones, para no caer al vacío y a una muerte casi segura. Más allá de esto, juegos como Mario Galaxy, que se desarrollan en el espacio, entre otros que se mueven en las alturas, hacen de Mario como saga también una saga a jugar con cuidado si las alturas te generan alguna molestia. Número 15, GTA V.
GTA en general, pero especialmente el quinto juego de la saga, posiblemente el más exitoso y completo, ha sido un generador de varias fobias, incluyendo incluso la talasofobia de la cual hemos hablado en el pasado, pero en especial es una saga que en muchas ocasiones nos tensiona llevándonos a las alturas, incluyendo misiones muy complicadas en las alturas. Constantemente te tienen manejando aviones, lanzándote en paracaídas e incluso de una manera muy masoquista, eres tú mismo quien puedes aventurarte más allá y realizar cualquier extravagancia imprudente que se te ocurra, especialmente en este caso, creando accidentes desde las alturas o arrojando a tu personaje desde lugares impensables. Número 14. BioShock Infinite. Hablamos de BioShock en el pasado, tanto de Infinite como Megalofobia como el primer juego en cuestión de talasofobia, y es que la saga parece tener una fórmula maestra para hacerte temblar con cada recurso. En este caso, es BioShock Infinite principalmente quien abusa de la acrofobia e incluso del vértigo para generarte una sensación de inestabilidad, pero sobre todo de miedo a caer a un vacío que parece infinito. De por sí, estamos situados en este conjunto de ciudades flotantes en el espacio, pero cuando te dicen que debes moverte a través de ellas de una a la otra, especialmente cuando se trata a través de estos antiguos y descuidados rieles, pendiendo casi de nada y confiando en un mecanismo tan simple que comienzas a sentir el terror. Especialmente cuando el juego toma la costumbre de crear accidentes justo en los momentos en los cuales te encuentras más vulnerable. Número 13. Spider-Man. Este puesto es muy lógico. Si hay un personaje que de alguna manera represente la acrofobia, el miedo a las alturas, el vértigo y todo lo relacionado, ese es seguramente Spider-Man. Este superhéroe que se balancea entre las puntas de los edificios y que rara vez vemos tocar el suelo, está, a pesar de sus habilidades, siempre en un constante peligro de caída. Un solo fallo, por milimétrico que sea, y el arácnido podría caer desde los lugares más altos de la gran ciudad. Es así como estos videojuegos nos dan su perspectiva y lo seguimos junto a la cámara vertiginosamente dando giros desde las alturas, contemplando un momento el suelo a cientos de metros y luego el cielo en su inmensidad. Spider-Man es, claramente, al menos entre personajes, el amo de las alturas y la pesadilla de alguien con acrofobia. Número 12. Prince of Persia. Como mencionamos en Mario 64, una de las peores mecánicas para aquellos con acrofobia o vértigo es el parkour. Más allá de Mario 64, uno de los precursores de este modelo de jugabilidad es Prince of Persia, un juego que desde sus inicios en 2D se basó en el uso de altas estructuras, bordes en los cuales impulsarse, correr por las paredes, saltos largos y abismos que esquivar. Es especialmente cuando la saga evolucionó a 3D que comenzamos a sentir el vértigo de realizar estas acciones con una profundidad escalofriante. Y ver cómo, si a nuestro protagonista le sudaran las manos como a nosotros en estas escenas, seguramente se resbalaría a su muerte. Número 11. Assassin's Creed. Prácticamente igual al puesto anterior, Assassin's Creed es como Prince of Persia pero evolucionado. Bebiendo e inspirándose mucho de la saga anterior, Assassin's Creed hace uso de estas mecánicas de parkour para llevarnos a alturas escalofriantes, en diferentes épocas de la historia, para mostrarnos este miedo de diferentes maneras. Además, como mecánicas adicionales, podemos mencionar algunas que lo llevan más al extremo, pero seguramente la más escalofriante sean los saltos de fe. Número 10. Dying Light. Un juego más que utiliza el parkour como componente, pero en este caso con una característica más aterradora aún, pues en el caso de Dying Light no es solo las alturas a lo que debemos temer en caso de caer, sino que al movernos, saltando de coche en coche, de techo en techo, en altas estructuras, no es solo el frío concreto el que nos espera, sino las feroces y hambrientas criaturas terroríficas dispuestas a devorarnos. Dying Light utiliza esta temática de por sí aterradora para quienes tienen miedo a las alturas o vértigo, añadiendo el complemento zombie para hacerla mucho más aterradora. Número 9. Uncharted. Subiendo un poco más el nivel en el tema del parkour tenemos Uncharted. Uncharted lleva este tipo de situaciones a un extremo. Aquí ya nos acercamos a vertiginosas cumbres, en los paisajes y en este top,
pues Uncharted abusa de esta mecánica casi como recurso principal, dejando los disparos y puzzles casi en un segundo plano, poniendo a Nathan Drake en situaciones tan tensionantes, tan difíciles de solventar en las alturas, tan escalofriantes pues el más mínimo error lo haría caer por kilómetros en la mayoría de las ocasiones, siendo uno de los juegos más creativos en este sentido, pues logra crear escenarios, accidentes y lugares horrorosos para alguien que le tema las alturas. Número 8. Stride VR. Aquí comenzamos a tocar un terreno mucho más escabroso. La realidad virtual es una forma de juego que cuando se trata del tipo de fobias que hemos mencionado en los últimos videos, se hace muchísimo peor. De esta manera podemos observar con nuestros propios ojos, desde nuestra perspectiva y de manera más realista, las situaciones que nos hacen temblar. Aunque Stride es muy sencillo a comparación de otros juegos que veremos en esta lista, es un simulador de parkour que a pesar de su simpleza logra generar esa sensación de adrenalina y vértigo que nos aterra. Si verlo en la pantalla produce ansiedad, imagínate ponerte los lentes y jugarlo en primera persona. Número 7. Tomb Raider. Comenzamos a llegar a la élite. Tomb Raider es uno de los dioses cuando hablamos de temor a las alturas. Desde este puesto comenzamos a ver los juegos que parecen haber sido creados descaradamente con esta intención, que se enfocan directamente en provocarte aquel vértigo y aquel miedo de caer al vacío, que están constantemente tratando de hacerte sentir inestable. Escalar, descender, accidentes que arrastran al ar al vacío, situaciones de riesgo extremo, estructuras antiguas y gigantescas, corriendo el riesgo de que se desplomen en cualquier momento. Desde los primeros juegos donde subíamos a alturas increíbles y saltábamos de borde a borde en movimientos perfectamente milimétricos, hasta los nuevos juegos donde crean situaciones de tensión extremadamente estresantes, donde parece que el creador odiara a Lara al ponerla al borde del colapso continuamente. Tomb Raider es uno de los primeros juegos realmente prohibidos si las alturas te producen un miedo excesivo. Número 6. Spider-Man Far From Home VR. Sí, ya hablamos de Spider-Man. Sin embargo, el caso de Far From Home VR es totalmente ajeno al resto de videojuegos sobre el superhéroe. En este caso, siendo un juego de realidad virtual, lleva las cosas mucho más lejos. Es un hueso muy duro de roer si tienes este tipo de fobias, pues si de por sí los juegos y películas de Spider-Man son incómodos cuando tienes este miedo, en Far From Home VR tomas la perspectiva en primera persona y realidad virtual del superhéroe con más vértigo y acrofobia de la historia. Aquí verás de frente cómo tus ojos se mueven entre los edificios y se balancean en una inestabilidad increíble, como si volaras, pero sin tener en realidad estabilidad, solo confiando en que las telarañas y tus manos no te dejarán precipitarte a una muerte segura. Número 5. I Am Alive. I Am Alive se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde el evento, como es llamado en el juego, un enorme terremoto, borró a la humanidad casi en su totalidad y destruyó las ciudades convirtiéndolas en ruinas. Es a través de estos escombros de grandes ciudades, edificios derribados y demás que tendremos que movernos en el juego. Son dichos edificios los que tendremos que explorar en busca de recursos, pero debido a su estado, el acceso a ellos no será normal. Son estas las partes en las cuales escalaremos estas estructuras en ruinas las que jugarán con nuestros miedos, haciendo de sobrevivir, irónicamente, una situación cercana a la muerte. Lo que hace de I Am Alive un juego tan aterrador en este sentido es la magnanimidad de los escenarios, que a la vez son tan horripilantes pero tan naturales, y la indefensión de nuestro personaje, que no es más que un simple hombre moviéndose en las alturas de la ciudad. Número 4. The Climb VR. La temática principal de The Climb y su secuela pareciera ser la acrofobia, un simulador en realidad virtual de escalada en roca. The Climb es lo más cercano que tendrás a escalar una montaña en la vida real. En su secuela incluso nos expandiremos a más escenarios, como escalar edificios altísimos en medio de la ciudad o montañas heladas. La clave en The Climb será sencillamente, y como irás en cualquier escena cliché de alturas, no mirar hacia abajo. Concentrarse en la roca que estás escalando y no girar tu cabeza para ver a qué altura estás, pues de hacerlo podrías llevarte el susto de tu vida. Número 3. Gravity Rush. Esta recomendación la digo en serio. Más allá de los miedos o fobias, si sufres de vértigo como enfermedad, no deberías jugar Gravity Rush. Si tiendes a marearte, los movimientos de cámara en este juego son asesinos. Una vez comienzas a jugar, la estabilidad no es más que un sueño del pasado.
El juego, de por sí ambientado en una ciudad flotante, muestra a Kat, su protagonista, como una chica con la habilidad de manipular la gravedad a su antojo, mientras la ciudad es atacada por lo que llaman una tormenta de gravedad y unos seres causan estragos en la misma. Solo explicarte estas mecánicas posiblemente te haya hecho sentir el vértigo y la inestabilidad en este juego. Las alturas, los juegos de cámara, los cambios de posición y de orientación y la velocidad a la cual nos movemos por el aire en muchas ocasiones son mortales si sufres de este miedo y especialmente si sufres de vértigo. Número 2. Richie's Plank Experience. Sí, muchos se reirán, pero Richie's Plank Experience no necesita explicación. Como juego de realidad virtual, pareciera ser creado más que como un juego, como una tortura. La premisa es básica y casi rozando lo tonto, pero al momento de jugar esto, comienza a perder la gracia. Lo que sí es que es un juego creado única y exclusivamente para enfrentarse a este miedo, casi como una atracción de un puente de cristal que parece ser creada para demostrar tu valor. En Richie's Plank Experience, en primera persona y justo delante de nuestros ojos, y pudiendo personalizarla incluso, vemos un paisaje de alturas casi irreales, pero justo en el punto para mantener la credibilidad. En dichas alturas está la tabla por la cual debemos caminar como un trapecista. Tan solo eso. Suena simple, pero solo hasta que te pones las gafas y das el primer paso, en ese momento todas las burlas terminarán. Muchos pensarán que es un juego muy tonto para poner en el segundo puesto, pero bastaría con poner una tabla en el piso en la vida real y hacerlos caminar con ella mientras observan este terrorífico paisaje para que cambien de opinión. Número 1. Mirror's Edge. Quienes conozcan y hayan sentido la magia de Mirror's Edge sabrán sin necesidad de palabras por qué está en el primer puesto. En primer lugar, podría ser simplemente el juego más mágico y querido cuando hablamos de parkour. En segundo lugar, está en un punto perfecto entre un juego de realidad virtual y un juego en tercera persona, como un sitio justo en medio de un Tomb Raider o Assassin's Creed y un The Climber VR o Richie's Plank Experience. Está exactamente equilibrado, puesto en primera persona, pero a pesar de no ser realidad virtual, es capaz de hacerte sentir el vértigo, la velocidad y el miedo como cualquiera de los juegos mencionados en esta lista, pero con mucha mayor dinámica y facilidad. Los saltos, incluyendo mecánicas de muchos tipos, siempre enfocadas a este tipo de juego y miedos, los escenarios construidos perfectamente para los movimientos y terrores que busca alimentar, la forma en que te enseñan a hacer parkour pero con un realismo aterrador que te hace sentir como un ave en esta gran ciudad, moviéndote entre edificios. Hacen de Mirror's Edge el juego más recordable y escalofriante si tienes miedo a las alturas.